Hola, bienvenido al canal. En este vídeo te quiero hablar sobre algunos errores que cometemos todos al cultivar un huerto. De hecho, algunos de ellos aún nos siguen sucediendo a día de hoy. El primer error sobre el que quiero hablarte tiene que ver con esas visitas al vivero. Y es que pasear entre tantas plantas a los que nos gustan tanto es toda una tentación. Estoy seguro que más de una, de dos y de tres veces, porque a nosotros la verdad es que nos pasa a menudo, visitas un vivero, ves unas plantas que te encantan y decides llevártelas pensando que ya encontrarás ese lugar ideal para ellas. Y cuando llegas a casa no es tan sencillo acabar encontrándole lugar a todas esas plantas, ¿verdad? Lo cierto es que la mayoría de veces esas plantas acaban o en un lugar que no es óptimo, o bien, en nuestro caso, también lo que solemos hacer es ponerlas en una maceta, a veces con la excusa o la idea de que sea un trasplante temporal y ya más adelante sí que les encontraremos lugar, o incluso en otras ocasiones no podemos ni siquiera trasplantarlas de su maceta original, porque es que ya no nos queda espacio. Estoy seguro que muchos de vosotros os estáis sintiendo identificados. Y al final el mayor problema es que acabamos teniendo plantas en lugares que no son óptimos y entonces las plantas evidentemente nunca se van a acabar de ver bien, nunca van a acabar de estar a gusto, y por eso la mejor solución para evitar este tipo de problemas es acudir al vivero con la lista de la compra hecha y ceñirnos lo máximo posible a ella. Suena sencillo y lógico, ¿verdad? Pues cuesta bastante, o al menos a mí me cuesta. Lo que a veces sí que hago es, cuando veo una planta que me gusta mucho, entonces no la compro inmediatamente. Me digo, vuelve a casa, revisa el espacio y búscale el lugar. Y una vez que tengo el lugar, entonces, en un segundo viaje al vivero, decido comprarla. La mayoría de las veces ese segundo viaje no llego a hacerlo, porque o bien veo que no hay un lugar donde acabe de quedar bien esa planta, o bien porque acabo viendo que no es la planta que necesito. Así que el primer consejo o el primer error que todos cometemos es hacer compras impulsivas cuando vamos a visitar el vivero. El segundo error muy habitual en los huertos tiene que ver con la planificación. Y es que para cultivar un huerto es esencial organizar bien el espacio, planificarlo, saber qué es lo que vamos a plantar no solo hoy, sino también las siguientes semanas o incluso meses. Esta planificación se hace aún más necesaria si estás cultivando tus plantas directamente desde semillas, si vas a hacer semilleros, porque en ese caso aún tenemos que actuar mucho antes. Nosotros, por ejemplo, de media, aunque esto es un poco relativo, solemos contar que nuestras plantas van a tardar desde la semilla hasta llegar al huerto entre 6 y 8 semanas. Pero luego esta cifra debemos tomárnosla de una forma elástica, porque por ejemplo las cucurbitáceas y las calabazas concretamente no les gusta para nada que alargues el tiempo en el semillero. En cuanto tienen el tamaño óptimo necesitan ser trasplantadas. O, por ejemplo, si la temperatura a la que estás haciendo tus semilleros es más baja, el tiempo va a ser algo mayor. En cambio, si utilizas esterillas calefactadas, como es nuestro caso, o un invernadero, por ejemplo, puedes acortar un poco esos tiempos. Acertar con el número de plantas cuando haces los semilleros tampoco es nada fácil, aunque parece más simple de lo que realmente es. Es muy habitual que hagamos los semilleros pensando que hemos germinado un montón de plantas y luego cuando lo trasladamos al huerto vemos que hay un montón de espacios vacíos, que no hemos rellenado todo el espacio. En este sentido, mi consejo es que
siempre siembres de más. Primero, para hacer lo que nosotros llamamos copias de seguridad, que no es otra cosa que algunos plantines que trasplantamos a una maceta intermedia y los dejamos unas cuantas semanas, lo alargamos al máximo posible. El objetivo es quedarnos con algunas plantas por si algún trasplante falla, por si hay algún fatal accidente. Por ejemplo, un simple caracol que a la que pones los plantines de un bocado es capaz de matar a una planta joven. En esos casos, haberse hecho con una pequeña provisión a modo de reserva es realmente útil. Pero también te aconsejo que lo hagas porque es un poco complicado trasladar el espacio de un huerto al número de plantas que vas a necesitar exactamente y eso a la vez trasladarlo a los semilleros. Lo que quiero decir es que habitualmente, si intentas planificar, a no ser que tengas muchísima práctica y muy buen ojo para hacerlo, es fácil que plantes todo lo que habías previsto y empieces a ver que hay huecos en los que podrías haber cultivado algunas plantas más. Si haces unos cuantos semilleros de más, en el peor de los casos vas a tener algunas plantas que no podrás trasplantar. Bueno, estoy seguro que acabarás encontrándoles un lugar o encontrando a aquella persona a la que le puedas regalar ese excedente y que lo va a recibir encantada. Existe una técnica que ayuda muchísimo en la organización del huerto. Se trata del Square Foot Gardening, del que ya te hemos hablado en muchas ocasiones. Debido a que es muy simple y que podemos dividir el espacio en unos recuadros y en esos recuadros saber exactamente cuántas plantas vamos a necesitar, se convierte en una herramienta muy interesante para organizar con previsión nuestro huerto y las necesidades que vamos a tener en cuanto a semilleros. Recuerda que puedes encontrar una guía, no solo una guía, sino que Mireia y yo hemos hecho la que es actualmente la guía más completa sobre Square Foot Gardening, en la que encontrarás cualquier cultivo que tengas intención de poner en tu huerto y verás cuántas plantas necesitas por square foot, por recuadro de huerto. Pero es que además hemos ido un paso más allá y también te enseñamos cómo deberías colocarlas si pones una sola semilla por alveolo, si plantas con la técnica de multisow, varias semillas por alveolo, o incluso si haces macizos y pones muchas semillas en una maceta más grande. Es realmente la guía que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando empezábamos con esto del Square Foot Garden, y la hemos hecho porque muchísima gente nos pregunta continuamente cuántas plantas de esto o de lo otro tengo que poner por recuadro en mi huerto. Así que por menos de lo que cuesta un café puedes descargártela o directamente escaneando este código QR que te aparece en pantalla o visitando nuestra página web latanina.com. Hay otro error que suelo ver habitualmente y que está un poco relacionado con la planificación e incluso con el Square Foot Garden. Se trata de acertar con la distancia correcta entre plantas. Cultivar dos plantas más separadas de lo necesario nos hace perder ese valioso espacio de huerto. Y si las ponemos más juntas de lo que ellas toleran, entonces no vamos a obtener más producción, sino bastante menos, y unas plantas en general con peor salud. Así que en muchas ocasiones la clave está en acertar esa distancia correcta entre dos plantas. Y sé que no es sencillo. Muchas veces solo la práctica y la experiencia nos va a dar esa distancia justa que se adapta a nuestra realidad, porque cada huerto, cada clima es distinto. Y por eso el consejo que te doy es que no te ciñas a lo que te digan los productores de semillas. Me parece que los marcos de plantación es una simplificación absurda de algo que realmente en cada huerto funciona de una manera totalmente distinta.
Eso de que las tomateras se plantan a 60 por 60, por ejemplo, valdrá en algunos sitios, pero es extremadamente separado en otros. También tiene que ver con la forma en la que has decidido cultivar algo, incluso con la intención que tienes al cosecharlo. Por ejemplo, si coges un sobre de semillas de perejil, no me extrañaría que vieras que las semillas deben sembrarse a 10 centímetros de longitud unas de otras. A mí, por ejemplo, me gusta llegar al huerto, coger un manojo de perejil y cortarlo. Y para eso necesito sembrar unas cuantas, y cuando digo unas cuantas son bastantes, prácticamente juntas. En otras ocasiones, a lo mejor de una lechuga, yo lo que pretendo es simplemente ir cosechando hojas con la técnica del cut and come again. Entonces puedo cultivarlas mucho más juntas, aprovechar mejor el espacio y tener unas cosechas mucho más escalonadas. Hicimos hace poco un vídeo que te dejo por aquí y en la descripción por si quieres verlo a continuación, sobre cómo aprovechar al máximo un espacio de balcón. Allí pusimos unas jardineras en las que cultivamos básicamente en invierno hojas. Eran jardineras pequeñas, nada grande, unos 30 centímetros por 60 aproximadamente, y en cada una de ellas hemos llegado a superar las 40 plantas. Pusimos lechugas, cales, pusimos también espinacas, pusimos acelgas, algunas mostazas, perejiles, cilantros, y actualmente cada una de ellas produce un montón de hojas semanalmente. Con menos de 3 jardineras somos autosuficientes en cuanto a hojas y cosechamos unas ensaladas buenísimas del mínimo espacio. Pero eso sí, si hubiéramos seguido las instrucciones de los vendedores de semillas, te garantizo que no llegaríamos a esas producciones en tan poco espacio. Pero no me malinterpretes, no quiero decir que siempre sembrar, cultivar y plantar junto vaya a funcionar. Por ejemplo, con las coles, con las coliflores, con los brócolis, son en general plantas a las que les debemos respetar mucho el espacio. Si intentas cultivarlas más juntas, solo vas a obtener plantas muy pequeñas y que van a florecer enseguida. Así que en este sentido no puedo darte un consejo general que vaya a venirte de fábula para acertar siempre en la distancia, pero lo que sí que te aconsejo es que no te limites a hacer aquello que te digan, ni el fabricante de semillas ni las prácticas habituales. Experimenta, porque en cuanto a los márgenes de plantación hay muchísimo margen, y nunca mejor dicho. Otro error súper habitual en la mayoría de huertos domésticos es no tener suficiente compost. Se tiende a pensar que con una compostadora es suficiente para un huerto y en realidad pocas veces es así. A mí gestionar una sola compostadora me parece bastante complicado. Como mínimo te aconsejo que te hagas con 2, porque así cuando una la llenas y empiezas el proceso, puedes seguir aportando residuos orgánicos a la siguiente. Pero es que además estas compostadoras deben de tener el tamaño suficiente que sea acorde con tu huerto. Vemos en muchas ocasiones un pequeño huerto de 30 metros cuadrados con una compostadora de 1 metro cúbico. Y vemos también un huerto de 300 metros cuadrados con una sola compostadora de 1 metro cúbico. Y el compost es básico en cualquier huerto. Necesitamos un montón de compost para que las cosas funcionen correctamente. Por eso no tengas miedo, haz compost de más, sobredimensiona tu compostadora, o mejor dicho, tus varias compostadoras. Este es probablemente uno de los mejores consejos que te puedo dar. Aprovisionarte de tanto compost como te sea posible. Y claro, si tienes varias compostadoras y además son grandes, pues habrá que llenarlas. Porque otro error bastante habitual es pensar que con los desechos domésticos va a haber suficiente como para generar el compost que necesita nuestro huerto. Y mucho me temo que a no ser que tengas un huerto muy pequeño,
tus propios residuos domésticos van a ser insuficientes. Lo más probable es que necesites ir a buscar fuera de tu hogar residuos orgánicos para poder acabar de llenar las compostadoras. Plantéatelo de esta forma. Si aplicas grandes cantidades de compost y eres generoso con ello, puedes ahorrarte labrar, puedes ahorrarte muchas plagas, puedes ahorrarte tener diferentes infecciones. Tus plantas van a estar exuberantes. Pues todo eso que te estás ahorrando, todo ese trabajo tedioso de labrar, de desherbar, de estar tratando, de aplicar distintos preparados en tu huerto, puedes cambiarlo por dedicar un poco de tiempo a buscar esa materia orgánica que te falta. En casa, por ejemplo, tenemos 6 compostadoras, de las cuales una trabaja con lombrices, es un vermicompost, y otras 5 compostadoras, que entre las 5 vienen a ser más o menos unos 6.000 litros de compost. Si añadimos el vermicompost, llegamos a producir unos 6.500 o 6.700 litros que podemos cosechar entre 3 y 4 veces al año. Puede parecerte muchísimo compost, pero te garantizo que nunca nos sobra. Y relacionado con el aporte de materia orgánica, otro error muy habitual, que tiene que ver con el mulch, con el acolchado del huerto. Y es que acolchar se ha convertido en, podríamos decir, una de las prácticas más populares entre los horticultores domésticos e incluso entre la agricultura ecológica, orgánica o regenerativa. Pero para aplicar correctamente un mulch o un acolchado a un huerto hay que saber cómo hacerlo, porque también la mala utilización del mulch está ligado a un montón de problemas. Te pongo un ejemplo de una práctica incorrecta a la hora de gestionar el mulch en un huerto. Se trata de considerar, por ejemplo, y esto es muy habitual, que el mulch protege a nuestro suelo del frío. En muy pocas ocasiones esto es cierto. El mulch puede hacernos ganar un par o 3 de grados en la temperatura de congelación del suelo. Si vives en un lugar realmente frío y tu suelo llega a congelarse, llega a convertirse en un suelo duro como el hielo, entonces un mulch sí que te podría ayudar. Pero dudo que se cultive en un suelo que está expuesto a esas bajas temperaturas durante el invierno. Lo más habitual es que en invierno los suelos de los lugares que se cultivan no lleguen a congelarse. Pero lo que sí que hace un suelo es ir acumulando calor. La acumula a partir de la radiación que recibe del sol durante el día. Y luego, cuando no hay sol, durante la noche, va liberando ese calor en forma también de radiación hacia las plantas. El suelo es un auténtico acumulador de energía. Por eso, en invierno, si mantenemos los acolchados en el huerto, es posible que nuestras plantas sufran peor el frío, tengan más probabilidades de congelarse, ya que estamos impidiendo que el suelo se caliente adecuadamente. Lo mismo sucede con las cubiertas verdes, que en algunos lugares puede hacer que las plantas se congelen 1 o 2 grados antes que si no hubiera esa cubierta verde. Es posible que las plantas más resistentes al frío ni se enteren de la diferencia que puede suponer tener o no tener mulch. Pero, por ejemplo, este año hemos podido comprobar cómo un bancal con plantas de apio se congelaban por estar acolchado y el de al lado, sin estar acolchado, las plantas se mantenían perfectamente verdes. El mismo mulch puede también servir de escondite perfecto para caracoles y babosas, al atrapar muchísima humedad en él. Por la noche estos salen, por eso a nosotros durante la primavera tampoco nos gusta mucho mantener el mulch en el huerto, al menos no en aquellos bancales en los que acabamos de trasplantar nuestras plantas jóvenes. Pero no me malinterpretes, no quiero decirte que no debas poner mulch en tu huerto, de hecho me parece una práctica muy interesante, simplemente es que hay que saber gestionar correctamente ese mulch.
Por ejemplo, detrás de mí tengo un ejemplo de una gestión no muy buena. Si te fijas, por aquí tengo unos pensamientos, tengo unos brócolis de hoja detrás, pero entre medio ves que aparece bastante hierba. Esa hierba ha aparecido de las semillas que quedaban entre medio de la paja. Por eso es esencial que acertemos con el tipo de mulch y el lugar y el momento en que corresponde aplicarlo. Te hemos hablado en otras ocasiones de mulch especiales como los mulch frescos o como el mulch de alfalfa, por ejemplo, pero es un tema muy extenso y sobre el que podríamos hablar mucho, así que si te interesa déjanoslo en comentarios y así haremos un vídeo específico 100% sobre mulch. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya sido útil y hayas aprendido algo. Ya sabes que estaremos encantados de leerte en comentarios y no olvides darle al like, suscribirte al canal, que para ti es un pequeño gesto, pero como siempre decimos, a nosotros nos ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido y nos vemos en el siguiente vídeo.